Buenas tardes, profesor. En esta ocasión a mis compañeros y a mí nos ha tocado realizar nuestro informe psicológico. Ellos son Anabeth Vázquez, quienes habla Richard Tejada y Adrián Tabar. Vamos a dar comienzo con los datos de filiación del paciente para poder explicarlo. Los datos de afiliación, nombres y apellidos. Las abreviaturas de nuestro paciente, su nombre y apellido son CJCL, su edad es de 20 años, su lugar de nacimiento es Bellavista, Callao, fecha de nacimiento el 8/5/2002, su grado de instrucción es superior en proceso, estado civil soltero, ocupación estudiante, no tiene número de hermanos y su posición que ocupa obviamente es el primero. Religión católica, lugar de residencia Breña, Lima. Como referente está el paciente y su madre Ana Zoila Nomberto Luperdi. Motivo de consulta es desarrollar estrategias para evitar distraerse en clase. Evaluador, Richard Joaquín Tejada, Adrián Arturo Tabara Calle, Anabel Vázquez Rojas. La fecha de evaluación se hizo el 23/10/2022 y la fecha del informe el 2/11/2022. Técnicas utilizadas, entrevista y observación. Instrumentos utilizados el Milon, el GATB y Caras R. Su motivo de consulta es, el paciente acude a consulta debido a que espera poder desarrollar estrategias para evitar distracciones en clase. Él manifiesta que hace 2 semanas no me puedo concentrar en clase de habilidad, son clases en la universidad. Se queda en la clase, pero no se siente capaz de escuchar al profesor, ya que no le parece interesante. En un momento empezó a jugar con las manos y a mover el pie derecho repetitivamente para no sentirse tan fatigado. Este proceso se dio un par de minutos hasta que se percató que no estaba atento y sacudió la cabeza de lado a lado para volver a enfocarse en la clase. Él menciona que se siente aburrido y le gustaría estar tocando la batería en casa o en un estudio, pero no escuchando su clase. El problema ocurre con mucha frecuencia, sobre todo en momentos de estudio, y menciona que se le dan una vez a cada clase. Estos momentos duran entre 1 minuto a 2 minutos, ya que ahora sabe que se está distrayendo a comparación a cuando era más pequeño, que le costaba más diferenciar estos episodios de desconcentración. Con una escala del 1 al 5, el paciente menciona 5, que es la intensidad con la que ocurre. Afecta más en su vida académica, ya que en algunas ocasiones se distrae en los momentos más importantes de la clase. Un ejemplo es que cuando el profesor indica las tareas más pesadas o importantes en un promedio final, el paciente refiere que ha tenido estos problemas toda su vida, ya que a los 3 años en neuropediatría le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, con síndrome de ausencia y trastorno de atención y concentración y epilepsia. Epilepsia leve, no observable. Manifiesta que el problema ha empeorado ya que en la actualidad no está asistiendo a terapia y solo trabaja con las estrategias dadas la última vez que fue hace 5 años. Él menciona que ha desarrollado estrategias para no distraerse y para que no sea tan contraproducente en su vida. Observaciones generales y examen mental. El paciente es sexo masculino heterosexual que aparenta de su edad cronológica de 20 años y biotipo normosómico. Su color de tez es moreno, mide unos 70 y pesa 70 kilos. Finalmente, se puede mencionar que el paciente solía mover las manos al momento de expresar sus ideas y era bastante comunicativo, así que se mantuvo durante toda la sesión. Por otro lado, el paciente se encontraba lúcido y orientado al momento. También sabía claramente en dónde se encontraba y en qué fecha estaba. Dentro de esa actitud se podía observar que era amigable, colaborativo y con el entrevistado. A la hora de su actividad psicomotora, el paciente se sentía tranquilo, tenía una expresión y movimiento corporal dentro de lo normal. En cuanto a su atención, esta era buena, aunque en algunas ocasiones se quedaba mirando a la pared por varios segundos sin hacer nada. Esta parte se dio más en el momento de resolver las pruebas psicológicas. No obstante, su memoria de trabajo estaba intacta, ya que podía reconocer estímulos pasados sin bloquearse y utilizando su reconocimiento de patrones de manera ágil y veloz. En su funcionamiento del lenguaje, el paciente era capaz de expresar sus ideas claramente sin trabarse o olvidarse. Dentro de su juicio e inteligencia, el paciente responde a las preguntas de manera razonable y estaba claro que antes de realizar una acción, piensa bien las cosas para que éste no termine afectando a los demás. Bueno, en los antecedentes tenemos el diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
abreviándolo sería TDAH, con síndrome de ausencia, trastorno de atención, concentración y epilepsia leve, que es a los 3 años. Desde el cuarto grado de primaria sufría de bullying. La situación empeoró en segundo y secundaria, porque ya no deseaba asistir a clases, por medio de que se burlaban de él. Este, de hecho, lo hizo pasar por episodios depresivos. Habló bastante con su madre y con psicólogos para poder sentirse mejor. Mencionaba que repitió el segundo de secundaria, ya que no escribía por problemas en la parte motora fina y por los problemas de bullying. El siguiente, por favor. Bueno, en la hipótesis tenemos el F90.9, que vendría a ser el trastorno de déficit de atención con hiperactividad no especificado. O sea, el patrón persistente de inatención y o hiperactividad, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento o desarrollo de caracterizados por uno o dos. El primero debe ser la inatención. A menudo no prestaba atención a los detalles o comete errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades. Por ejemplo, puso por alto o pierde los detalles, el trabajo es inexacto. Otro vendría a ser a menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades de juego. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención durante las conferencias, conversaciones o larga lectura. A menudo aparece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, la mente parece en otra parte, incluso en ausencia de cualquier distracción obvia. A menudo tiene dificultades para organizar sus tareas y actividades. Podría ser, por ejemplo, una dificultad para manejar la secuencia de las tareas, dificultad para mantener los materiales y pertenencias en orden. Trabajo desordenado, desorganizado, tiene mala gestión del tiempo y no cumple en los plazos. A menudo se distrae fácilmente con estímulos externos, con estímulos externos. Adolescentes mayores y adultos pueden incluir pensamientos no relacionados. A menudo es descuidado en las actividades diarias, por ejemplo, hacer las tareas, hacer recados. Para los adolescentes y adultos, devolver las llamadas, pagar las cuentas o acudir a la cita. Otro que tenemos acá es hiperactividad e impulsividad. A menudo mueve en exceso las manos o pies o se remueve en su asiento. A menudo abandona su asiento en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. Por ejemplo, se levanta en la hora de clase, en la oficina o en cualquier otro lugar de trabajo o en otras situaciones que requieren permanecer en el lugar. A menudo está en marcha, actuar como si tuviera un motor. Por ejemplo, no puede estar o está incómodo durante un tiempo es prolongado en restaurantes, reuniones, puede ser experimentado por otras como estar inquieto o dificultades para seguir. A menudo habla en exceso, a menudo precipita una respuesta ante una pregunta que no se ha completado. Por ejemplo, completa oraciones de la gente, no puede esperar su turno en la conversación. Y por último, a menudo tiene dificultad para esperar su turno, por ejemplo, mientras espera en fila. En las variables de problema de atención y concentración tenemos el de externo, que tiene dificultades en las clases por no tomar atención y distraerse demasiado. Cognitiva, siento que no aprobaré el curso por no tomar atención atención en los momentos necesarios. Corto plazo, reprueba los trabajos, no pasa de ciclo, sus padres se molestan con él y siente que es inútil. Interno no mucho nada. Emocional vendría a ser la vergüenza, miedo, cólera e inseguridad. También en conductual y fisiológica muestra una agitación de la mano, aceleración del corazón, tiembla y sudoración. Y por último, el mediado
desempeñarse a largo plazo, deja de estudiar, en un trabajo lo pueden despedir por no entregar sus trabajos a tiempo o bien realizados, emocionalmente se siente inútil por no poder realizar bien sus trabajos, y menciona que soy incapaz de hacer trabajos pequeños por no poder concentrarme. Ah, en las técnicas de instrumentos, en el área cognitiva se puso su prueba de atención número 1 de la batería general de actitudes elaborada por el Servicio de Empleo de USA GATB. En el área académica, es el test de 2 caras, test de percepción de diferencias realizado de Thurston y Yela. En el área de la personalidad, el inventario clínico multiaxial de Milon. El Milon, sí, el MCI-3 de Theodore Milon. Ahora acá la interpretación de las pruebas cuantitativas. Como pueden ver, están los resultados que hemos sacado al poder aplicarle estas pruebas. El test de, ¿cómo era? El Milon, el GAP y el Galan, si no me equivoco. Ahora sí, bueno, el individuo evaluado tiene la función de atención y concentración para lograr enfocarse en aprendizajes específicos que son fundamentalmente trascendencia para su ejecución personal. Esto se puede ver reflejado en las pruebas aplicadas debido a que obtuvo altas calificaciones en las asignaturas según su edad cronológica. Ah, en el ámbito académico, el paciente demostró ser muy eficiente. Un ejemplo de ello se desarrolló en el test de caras. En la prueba número 1 del GAT salió con mejor resultado, ya que encontró estímulos que le agradaron. Este fue un dato sorprendente, ya que este tipo de pruebas se suelen realizar de forma decreciente. La persona evaluada presenta rasgos de personalidad evitativos caracterizados por la desconfianza, mostrando muchas veces a la defensiva por su baja tolerancia a la frustración y media a ser ridiculizado o cuestionado. Además, se evidencia baja autoestima, ya que se muestra como una persona dependiente. Esto se debe a que el ser una persona desconfiada no suele hacer muchos amigos, porque pueden ser muy malas compañías para su relación personal. Dentro del diagnóstico presuntivo hemos puesto los siguientes términos del DSM-5, en el que nosotros hemos profundizado más es en el 31401, que es el F90.2, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Siguiente, por favor. Dentro de la teoría relacionada con el diagnóstico del sujeto, hemos realizado un enfoque conductista. Un enfoque conductista de la ciencia del comportamiento, mejor dicho, es el análisis del comportamiento. En este se utilizan los métodos de exposición, de refuerzo, de castigo, de extinción para poder observar las conductas ante distintos estímulos con respuestas únicas. Dentro de la organización de la información, el problema principal vendría a ser el motivo de consulta. La funcionalidad en el área académica es más reducida ya que cuenta con problemas de atención. Tiene un sentimiento de tristeza, tiene cansancio, le cuesta mantenerse concentrado, tiene problemas para poder conciliar el sueño, sensación de tensión, sentimiento de angustia y reacción alérgica con urticaria. A este problema también le podemos asociar un trastorno de ansiedad generalizada. Dentro de la relación entre los problemas, sus problemas de atención, concentración se relacionan con su vida académica, ya que hacen que no muestre interés en aprender por parecerle aburrido. A la vez, al no estar concentrado en clase, hace que sus niveles de ansiedad aumenten y se activen recuerdos del bullying de su pasado. Dentro de la explicación y estando más afiliados a la teoría que estamos usando, está el condicionamiento clásico. Nosotros como grupo hemos dicho que al asociar sus estudios con los problemas de bullying que sufrió durante su infancia, originará que se active su desconcentración por temor a que le vuelva a suceder otra vez. Por lo tanto, se deberá provocar un sentimiento favorable al momento de escuchar sus clases, buscando que se relacione con sus estudios para que se repita de manera automática. Dentro de la intervención,
nosotros queremos realizar una terapia conductual, que es un tratamiento eficaz para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejorando el comportamiento, el autocontrol y la autoestima del paciente. Las técnicas que vamos a utilizar son la reafirmación positiva, felicitar y dar recompensas o privilegios en respuesta a una conducta deseada. Vamos a darle un tiempo fuera, que sería no permitirle acceso a una actividad deseada debido a una conducta indeseada. El costo de respuesta, que sería quitar una recompensa o privilegio debido a una conducta indeseada. Y economía de fichas, que es combinar las respuestas y las consecuencias. El paciente gana recompensas y privilegios cuando actúa de manera deseada, y el paciente pierde recompensas y privilegios cuando exhibe una conducta indeseada. Dentro de... No, un ratito. Dentro de la hipótesis sobre las variables independientes, hemos puesto el motivo de consulta, que el paciente espera poder desarrollar estrategias para evitar distracciones en clase. Dentro de la historia clínica hemos puesto el diagnóstico por trastorno por déficit de atención e hiperactividad, con síndrome de ausencia con trastornos de atención, concentración y epilepsia leve a los 3 años. Hemos puesto que desde cuarto grado de primaria sufría de bullying y que la situación fue empeorando mientras iba creciendo. Después también hemos puesto el análisis funcional que hemos explicado anteriormente. Y dentro de la teoría y de la hipótesis hemos vuelto a poner el condicionamiento clásico. Ahora sí, por favor, las conclusiones. Con las pruebas hechas con anterioridad, podemos decir que en el área cognitiva se evidencia que el paciente mantiene su capacidad de atención-concentración ante cualquier estímulo que sea adecuado para su aprendizaje y su realización personal. En el área académica, según los resultados, se puede decir que se confirma que el paciente responde de manera más productiva cuando los estímulos que se presentan son de su agrado, activando su motivación personal y desarrollo cognitivo. Sin embargo, cuando el paciente considera que los estímulos no son importantes para su realización personal, tiende a desinteresarse y caerse en sus problemas de atención brindados por su trastorno del neurodesarrollo. Dentro del área de personalidad se puede evidenciar altos niveles de ansiedad por preocupación académicas consecuentes de los problemas de atención. Además, se registran altos niveles de dependencia emocional y conductas asociadas por problemas de bullying generados durante la etapa escolar. Dentro de las recomendaciones que hemos realizado como grupo están realizar un estudio en base orgánica neurológica, que sería un encefalograma, para así poder confirmar si conserva el diagnóstico de trastornos por déficit de atención e hiperactividad o solo conserva problemas de atención y concentración relacionados con el bullying sufrido en el pasado. Para el TDAH podemos usar ciertas estrategias como organización y planificación en la vida diaria, estrategias de atención, concentración y de memoria, estrategias cognitivas, autorregulación, autocontrol emocional y habilidades interpersonales. Se le pide al paciente seguir una serie de estrategias utilizadas para poder mejorar su atención en clase. Estrategias para el TDAH sería la resolución de problemas, el desarrollo de la autopercepción, el autocontrol de la ira y la relajación, entrenamiento en conversaciones también. Y por último, hemos recomendado una serie de 4 sesiones, que en la primera sesión sería conocer las condiciones ambientales, personales y físicas para llevar a cabo un estudio eficaz. En la segunda sesión se realizaría una planificación de estudios. En la tercera sesión se realizaría una utilización de materiales y en la cuarta sesión asimilación de contenidos. Se recomienda tomar terapia cognitivo-conductual para los posibles rasgos de trastornos de ansiedad. Y estas serían nuestras referencias bibliográficas. Eso sería todo por este caso y agradecemos mucho de su tiempo. Muchísimas gracias.